Bueno, muy bien. Sales neutras. Esto es un tema, uno de los últimos y el que necesita de todos los temas anteriores para poder realizarse. Las sales neutras son compuestos que resultan de la combinación de un oxoácido más un hidróxido para dar como resultado una sal neutra más agua. En el ejemplo tenemos al ácido nítrico más el hidróxido de potasio para dar nitrato de potasio más agua. El ácido nítrico, hay que recordar que proviene de la combinación de un óxido ácido al cual se le agregó agua, por lo que es un oxoácido, ¿sí? Pero primeramente tuvo que combinarse un no metal más oxígeno para dar este óxido ácido. En este tema de sales solemos volver y utilizar todos los aprendizajes anteriores para poder llegar a formular una sal. Por eso la importancia de haber comprendido óxidos, por eso la importancia de haber aprendido de forma correcta y estudiado los compuestos anteriores, como lo son los óxidos. Hay que recordar que son elementos que están combinados con oxígeno. Si ese elemento es un metal que se combina con oxígeno, se va a obtener como producto un óxido básico. Si el elemento es un no metal, pues será un óxido ácido. A su vez, tenemos que recordar que si a los óxidos básicos le agregamos agua, obtenemos un hidróxido. Y por otro lado, si a los óxidos ácidos le agregamos agua, obtenemos un oxoácido. Si unimos un hidróxido o combinamos un hidróxido con un oxoácido, obtenemos como resultado una sal neutra más agua. Pasando por los demás temas, recordando hidruros, recordemos que es la combinación de un elemento más hidrógeno, los cuales se clasifican en hidruros metálicos y no metálicos, recordando que los hidruros metálicos se combinan solo de los del grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica. ¿Cómo se nombran? Los hidruros no metálicos también no son todos los no metales, sino aquellos que se señalan aquí en el apunte con sus respectivos estados de oxidación. Otro repasito por ionización. Bueno, primeramente también después de hidruros tener en cuenta que hay 5 de aquellos hidruros que si se disuelven en agua forman hidrácidos y que pasan a llamarse ácido con la base del elemento y la terminación hídrico. Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de hidrógeno y lo disuelvo en agua, va a pasar a llamarse ácido clorhídrico. La ionización tiene que ver con separar en iones. Se sabe que los iones son átomos con carga. Si la carga es positiva, son llamados cationes, y si la carga es negativa, son llamados aniones. Para ionizar hidróxidos nos queda, por un lado, el catión metálico del hidróxido y, por otro lado, el anión oxidrilo. Para oxoácidos nos queda el catión hidrógeno, que es lo que le da la acidez a ese oxoácido, y por otro lado, el anión correspondiente del no metal. Y para ionizar hidrácidos nos queda el catión hidrógeno también por un lado, por otro lado el anión. Regla mnemotécnica para nombrar los compuestos suele ser oso, bonito, pico de pato. Tiene que ver con esto. Todos los compuestos terminados en oso van a pasar compuestos terminados en oso a la terminación ito, los terminados en ico a la terminación ato y los terminados en hídrico a la terminación uro. Por ese lado tenemos todo el repaso de todos estos compuestos. También el último tema, que es el de sales, donde si se ioniza el ácido nítrico se combina con el hidróxido de potasio. Simplemente los hidrógenos y el anión oxidrilo forman agua y los aniones
y cationes de dichos compuestos forman la sal. Acá se ve en el ejemplo ácido nítrico más hidróxido de potasio. ¿Cómo pude ponerle el nombre a la sal? Fácil. Si sé que la terminación era ico, la regla me dice que va a terminar en ato. Entonces, si era ácido nítrico, ahora va a ser nitrato. Por su parte, la parte del hidróxido continúa igual, nitrato de potasio más agua. Ahora bien, hay que formar los compuestos. Hay que tener en cuenta los nombres. Me está dando el ácido nítrico. Mi pensamiento tiene que ser basado en los elementos que se utilizaron, los elementos que se combinaron. Si yo tengo el ácido nítrico, quiere decir que estuvo trabajando el nitrógeno. Si termina en ico, yo tengo que recordar que el nitrógeno trabaja con 3 y con 5. Si está terminado en ico, quiere decir que trabajó con su estado de oxidación más grande desde un principio. Entonces su estado de oxidación más grande es el 5. En algún momento se combinó con el oxígeno y vamos a ir haciendo repaso desde el principio. Como se sabe, los estados de oxidación se intercambian, entonces ¿qué me queda? Un óxido con nitrógeno 2, oxígeno 5. No pudiendo simplificarse, ya que uno es par pero el otro no. Obtengo así, esto es un no metal, así que un no metal más oxígeno es un óxido ácido, ¿sí? Entonces, esto es un óxido ácido. ¿Cómo se llama? Como proviene del nitrógeno trabajando con su mayor estado de oxidación, es el óxido nítrico. El próximo paso es balancear la ecuación. Siempre aconsejo ubicarse donde hay menos cantidad de oxígenos, del lado de los reactivos o del lado de los productos. En este caso, hay menos cantidad de oxígeno del lado de los reactivos. En cambio, en el lado de los productos hay 5. Entonces, acá tengo menos. ¿Cuánto debería tener para que sean la misma cantidad que hay en los productos? Y deberían haber 5. Coeficiente de balanceo, empiezo a contar. 5 por 2, 10 oxígenos de este lado. Y aquí tengo 5. Me conviene poner un 2 aquí para que sea 2 por 5, 10. Ese 2 no solo influye al 5 del oxígeno y me hace tener 10 y 10, sino que también a los nitrógenos, y ahora tengo 4 nitrógenos del lado de los reactivos. 2 por 2, 4. Y del otro lado solo tengo 2. Entonces, que me conviene poner un coeficiente de balanceo en el lado de los reactivos del nitrógeno. 2 por 2, 4. Ecuación balanceada. Ya tengo el óxido nítrico, pero yo necesito el ácido nítrico. ¿Cómo obtengo un ácido? De un óxido ácido y le agrego agua. Por lo que debo tomar el óxido nítrico y agregarle agua. Tengo que recordar que los nitrógenos aquí quedan iguales. 2 nitrógenos, los oxígenos se suman. 5 y 1, 6. Y los hidrógenos quedan iguales al no haber más hidrógenos que sumar. 3 números, por lo que simplifico. 2 dividido 2, 1. 6 dividido 2, 3. Y 2 dividido 2, 1. Quedando mi nitrógeno, oxígeno 3, hidrógeno. A balancear la ecuación. 2 nitrógenos, 1 nitrógeno. Entonces debo colocar un 2 ahí. 2 por 1, 2. 2. 5 y 1, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Y 2 por 1, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Acabo de formular el ácido nítrico. Muy bien, ya tengo una parte de la ecuación para la sal, el ácido nítrico. Lo que me queda ahora es formular el hidróxido de potasio. Ir para atrás nuevamente y decir, bueno, para formular el hidróxido, yo tuve que formular primero un óxido básico. Para eso se combinó un metal con oxígeno. ¿Qué metal? Y el potasio. Ecuación, formación de óxido básico, potasio más oxígeno. Intercambiamos los estados de oxidación
Quedamos así. Balanceamos ecuación. 2 potasios, 2. Pero 2 oxígenos, 1. 2. 2 por 1, 2. 2. 2 por 2, 4. 4. ¿Por qué? 2 por 2, 4. 4. 2. 2 por 1, 2. Y acabo de formular el óxido de potasio. El potasio es un elemento que solamente tiene estado de oxidación más 1 para formar óxidos, por lo que no tengo que diferenciar entre oso y ico para nombrarlo, entonces se llama óxido de potasio por nomenclatura tradicional. ¿Cómo formo el hidróxido? Y no queda más que agregarle agua a ese óxido básico, es decir, al óxido de potasio. Entonces, vamos por eso. Entonces, óxido de potasio más agua, me queda el metal con el anión oxidrilo. Listo. Hidróxido de potasio. Balanceamos 2 y acá hay 1, por lo tanto 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. 2 oxígenos, 2 por 1, 2H, 2H. Hidróxido de potasio. Para formar la sal me dice ácido nítrico más hidróxido de potasio. Total que queda combinar el ácido nítrico con el hidróxido de potasio. Entonces, vamos a realizar esta ecuación. Ácido nítrico más hidróxido de potasio. Entonces, el ácido nítrico nos había quedado nitrógeno, oxígeno, 3 hidrógeno. Recordando que primero ponemos el hidrógeno, que sería el catión, entonces hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. Ácido nítrico más hidróxido de potasio para darme nitrato de potasio más agua, y acá recordamos la ionización. Entonces sabemos que esto se va a hacer catión, potasio, anión oxidrilo, y esto se va a separar en catión hidrógeno, anión nitrato, porque viene del ácido nítrico. Entonces, si los hidrógenos y el oxígeno me van a formar el agua, entonces se va a combinar el potasio con el anión nitrato. Y lo demás va a formar agua. Por lo que acá tengo el nitrato de potasio más agua. Para balancear ecuación se hace exactamente lo mismo. Vamos a borrar esto para no confundir la visual con tanta fórmula y número. Pero tenemos que contar. Tenemos del lado de los reactivos un potasio, del lado de los productos también, nitrógeno 1, oxígeno 3 y 1, 4, 2 hidrógenos, y ahí estamos.